Aquí comienza La Pauta B. En tiempos del coronavirus, solo por ADN 91.7. Hablamos con la verdad. Y comienza La Pauta B cuando dicen en el campo que llueve, que se las pela. Sí, pues. ¿Sí o no? De arriba abajo. Me encanta. Andrés Vial, Andrea Moleto, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, chiquillos? Ahí me escuchan. ¿Cómo está el ánimo? Le escuché como Arik. ¿Cómo está el ánimo? Ay, qué difícil la pregunta. Oiga, pero espérese, es que démosle, Mauricio. yo le quiero dar la palabra a mi compañero Mauricio Hoffman, porque a él le encanta todos estos temas meteorológicos, Dale. ¿sabes? Que le fascina, así que por favor, Mauricio, usted ahí, Pero parta ¿De usted. dónde? Al contrario, a mí me impacta siempre, como buen sureño que soy, lo que le Claro. ponen color en Santiago al tema de las lluvias. No, lo que yo hago es empatizar con la gente porque estas cosas se convierten en tema, afecta la vida de la mañana en Santiago, está lleno de accidentes y en muchas ciudades hay hartos estragos que se han provocado, así que hay mucha gente que lo está pasando mal también. Bueno, en Chillán hubo un accidente terrible ayer, digámoslo también, 5 personas fallecidos muertas. en la región del Ñuble, justamente efecto. En varias, es una ruta súper complicada entre Chillán y Yungay, pero una ruta que se hace más complicada con el tema del Tremendo. tiempo. Bueno, chiquillos, quiero darle un punto a nuestro compañero Cristóbal Velolio de La Pauta B de los días lunes, habitual panelista no es periodista, pero es saber, para que se entienda, participa de todos los días del programa La Prueba de ADN. Abogado, cientista político. Conductor de noticias. Escucha Ahí la risa de Andrea Moleto. La Andrea dice, En vez ¿qué de- le dijo? que dice la ¿Cómo le Mirna y digo? se ríe nomás atrás. ¿ah? Amigo, bueno para la paila. Bueno. Bueno para la paila con Sí. huevo. Disfruta para la la vuelta que Futbolista sea la de linda. liga. Todas las anteriores y más, un hombre muy inteligente por lo Completo. demás. Muy Un hombre completo, completo. sí, muy completo. Bueno, ¿por qué? Porque ayer se publica una carta en el Mercurio, es una carta que está firmada en apoyo al ministro Mañalich, que habla de las dos pandemias que hay en Chile. La pandemia, naturalmente, la pandemia del virus, propiamente tal, y la pandemia del odio, dando cuenta de todo lo que le tocó vivir al ministro, haciendo una carta básicamente de agradecimiento por la enorme labor, por la difícil labor que él tuvo que liderar a cargo del ministerio en los momentos más difíciles, firmada por varios. Ahí Sí, tú tienes mira, algunos está nombres. Andrés Chadwick, Felipe Larraín, Felipe Cast, Gerardo Varela. Van apareciendo próceres que estaban un poco en el baúl de los recuerdos. Alejandra Pérez, Magdalena Mate, Lawrence Goldborn, Sí, ese Felipe estaba en el- Morandé, que hoy ese día es estaba en el- embajador en la OCDE. Ahí está una polémica también. Ajá. También, a ver, por ejemplo, Marcela Cubillo, Gabriel Ruiz Tagle. No se van apareciendo personajes que estaban un No, poquito y además, el ex subsecretario Uvilla está 2 veces. Firmó 2 veces, no sé. para por que qué. vea, es que esa firma Pero sí que vale. Muy bien redactada la Parece carta. que sí. Oye, No, perdona. y la yo que quiero- redactó la carta, perdón, no estaba entre los firmantes, que era Loreto Silva, ex ministra de Obras Públicas, hoy día está en el directorio de ENAP. Ella fue la que inició la idea y no está entre los firmantes. Isabel Plat decía en un tuit también, la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, que a ella le habría gustado también firmar la carta. Pero ¿por qué decimos esto, Andrea, para darte la palabra al tiro? Porque nuestro compañero, justamente Cristóbal Velolio, publica hoy día una carta en el Mercurio al respecto de esa carta y dice sobre la salida de Mañalich. Entonces él dice que nadie podrá desconocer, salvo una minoría afiebrada, que le atribuye malas intenciones, las virtudes personales de Jaime Mañalich. Por lo tanto, eso no está, dice él, en discusión. Existe cierto consenso, eso sí, en que la estrategia sanitaria falló, como el propio Mañalich de algún modo lo reconoció. Y esto no es imperdonable. Lo que él dice, que el fracaso de la gestión de Mañalich, que por cierto del gobierno, no es solo sanitario, sino político. Ahí lo podríamos vincular, si ustedes quieren, después con la publicación ayer de Bloomberg. Pero para cerrar, y con esto, digamos, sello lo que es en la carta de Cristóbal Velolio, él dice: cuesta aceptar que estas personas que firmaron la carta y que tienen una amplia trayectoria política, dice, cuesta aceptar que ellos realmente piensen que la caída de Mañalich puede reducirse a una explicación tan maniquea. El odio que se instala y que finalmente lo empuja a tener que renunciar. Sí, eso es la interpretación que hago yo. Y continúa él, sin visualizar las evidentes falencias políticas de la estrategia del gobierno y la gestión del propio ministro. Abro la palabra. Andrea.
Yo creo que uno se detiene en la carta porque efectivamente aquí nuestro compañero Belolio todo lo dice de manera mucho más elegante, pero quiero citar algo de la carta porque la carta es bien, la verdad que es bien fuerte, o sea, es chocante. A mí me pareció chocante incluso porque ahí coincido, uno puede tener matices, uno puede efectivamente agradecer. El día lunes ya decíamos, yo decía que la salida de Jaime Mañalich en términos de las palabras que se le dieron era como si fuese un héroe, es un ministro que fracasó, que hizo todo lo que pudo, obviamente. Nadie no reconoce eso, pero hubo un fracaso. Hay responsabilidades políticas que aún hay que estudiar y hay que ver. Hubo ocultamiento o no. Uno podría también, ¿por qué no?, establecer todas esas realidades y responsabilidades posibles que ya veremos. Pero a mí lo que me parece increíble de la carta es que habla de una furia incontenible que invade a muchos, de destruir a sus adversarios y ensuciar la imagen. Hablan de él, como Jaime, de partida, una descalificación sin lógica ni medida. Sin lógica ni medida, que es como si aquellos que han realizado y hemos realizado crítica a una estrategia que fracasó, que el propio ministro dice que fracasó, ex ministro Mañalich, y dice que esto se ha transformado una suerte de depredadores de servidores públicos. Esto es un ejercicio que no cede y que es macabro y que se habla de la pandemia del odio. Entonces, sí, yo que no nos olvidemos de los términos que viene la carta y de quiénes la firman, porque también es relevante quiénes la firman. Sí. Yo creo que es algo que en estos momentos colabora bien poco, porque además aquí hay un engaño, o sea, descalificación sin lógica ni medida. Oye, Andrea, sí, y también yo lo amarro un poquito con el mismo día domingo, y recuerdo también en el diario El Mercurio venía una columna, justamente, creo que una de las firmantes, Marcela Cubillo, quien endilgaba buena parte de la responsabilidad de esta discusión a la oposición. A ver, la oposición hoy día tiene el poder, esta oposición, la que estamos viendo hoy día, la ex nueva mayoría, de votar a un ministro como Mañalich, o fue el mundo científico, o fue el mundo que siempre se puso en una vereda poniendo los números, poniendo datos, los hechos, poniendo otros puntos, otros matices que al final el gobierno, y si vamos revisando los últimos 2-3 meses, más allá de la posición política de cualquiera, porque siempre la lucha, cuando se trata de ubicar en rincones políticos, terminamos en lo mismo, pero siempre el gobierno fue recogiendo los datos y la información que fue entregando este mundo científico. A Jaime Mañalich, al final, el que lo termina, lamentablemente el concepto es votando, saliendo del cargo, es ese mundo científico. No es la oposición hoy día no tiene ese ancho, creo yo, para poder votar un ministro del talante o de la importancia que tenía Jaime Mañalich en el gabinete de Sebastián Piñera. Mira, basta leer la columna de opinión de Bloomberg para darte cuenta que más allá de lo que se quiera decir, que la oposición, yo coincido contigo, Andrés, la verdad es que la oposición en esto jugó un papel secundario. Aquí el papel central lo jugaron los hechos, las cifras, los números. Por favor, basta ya. Si mira, este aplauso cerrado, este agradecimiento, como quien tuviera que darle las gracias a una persona que deja en estos términos, deja el país, porque, a ver, todos nos podemos equivocar, pero cuando tú te equivocas con la vida de la gente, estamos hablando de otra cosa. O sea, no olvidemos lo que pasó con el tsunami, no olvidemos cuánto este mismo oficialismo que cierra filas con el ministro Mañalich, cuánto ellos también, con toda razón, señalaron respecto del error que cometió el gobierno de la presidenta Bachelet cuando no toman las medidas a tiempo y finalmente terminamos con muertos que podríamos haber evitado, ¿no es cierto?, en esa noche terrible para el terremoto del 2010. Es decir, cuando hay muertos involucrados, cuando la vida de las personas está en juego, hay responsabilidades que tú no puedes eludir políticamente, aunque, y lo voy a decir en buen chileno, aunque te hayas sacado, pero la cresta en el cargo. Nadie niega que el ministro se sacó la cresta, nadie niega que el ministro probablemente tuvo que dejar de lado muchas cosas, pero acá no estamos hablando de eso, estamos hablando que cuando una persona asume autoridad tan irrelevante como en este caso es el Ministerio de Salud, aquí se la va a juzgar y se la va a validar o a invalidar respecto de los resultados de su gestión. Y si esos resultados suponen que hoy día tenemos más de 5.000 muertos y somos top one en el mundo en número de contagios por millón de habitantes, claramente aquí hay un problema de gestión. No sé si creen ustedes agregar algo más o respecto de lo de Bloomberg.
Sí, yo me sumo a lo que ustedes han dicho. Yo tengo 3 puntos aquí. Sobre la carta, yo creo que se descalifica sola en gran medida por lo que tú mencionabas, Andrea, quienes figuran como algunos de sus firmantes. Hasta ahí nomás llego, o sea, déjame hasta ahí, nomás pregunta su señoría. La salida de Mañalich se convirtió, yo diría, me ha dado la impresión en estos días, por estos llamados a ciertos aplausos en la noche, en fin, como en una especie de tabla de la que aferrarse para un sector del oficialismo que está muy dolido por todo lo que viene pasando desde el estallido social. Encontraron allí un símbolo tal vez de la gestión que siempre se le atribuyó a los gobiernos de Piñera, de la que agarrarse ahora con desesperación. Yo diría que a eso obedece y creo que no tiene ninguna importancia mayor política la carta. Lo que yo creo, y aquí viene mi segundo punto, que tiene importancia política ahora, es el escenario de fracaso de la gestión del gobierno, que tú también señalabas, Andrea, en el combate contra la pandemia, y la responsabilidad que en ese fracaso le cabe a Jaime Mañalich, que la asumió explícitamente como tal, y con esa responsabilidad hecha expresa. Él mismo lo dijo así, aquí lo hemos comentado, en marzo. Él asumía el liderazgo total de la gestión, ¿no es cierto?, para combatir el coronavirus, porque tenía que asumirla alguien que fuera interpelable y acusable constitucionalmente. Él mismo nos dijo eso. De manera que ahora tiene que responder por eso, ¿no? Y probablemente va a responder en la Cámara de Diputados, Cámara Fiscalizadora, en los próximos 6 meses, porque hay plazo de aquí a fin de año en la práctica, ya estamos a junio, ya es de para que tenga que responder Mañalich en esas instancias. Aunque haya dejado el cargo, es igual escrutable su gestión. De manera que ese es mi punto. Y la gestión en que se grafica, lo que tú decías, Mirna, estamos como yo lo dije la semana pasada, o antepasada ya. En un minuto los números empezaron a dejarnos de frentón como el peor país del mundo, descontados unos estados ínfimos que no califican para países, como Andorra o San Marino, o un par de países del Golfo Pérsico que son muy atípicos y que son un caso a mirar. Pero en todo Occidente, en las Europas y las Américas y las Asias, somos el peor país del mundo en números de contagio por millón. Por eso digo, y para cerrar el punto y pasar a otros temas, aquí lo central es lo siguiente: son los números, son los hechos, es la evidencia que finalmente terminó con la salida de Jaime Mañalich. Si renunció él, si lo renunciaron, eso ya a esta altura da lo mismo. Y aquí entramos entonces en el nuevo estilo del actual ministro, con quien conversábamos más temprano Mauricio y yo, el ministro Enrique París, porque entre las cosas que le preguntábamos al ministro tiene que ver con lo que le pasó ayer en el Hospital San José. Él es víctima de una funa, una cuestión que fue muy violenta en un momento determinado. Recordemos que el ministro Mañalich ya no podía ir a un hospital porque las funas eran habituales, ¿no? Y nos preguntábamos con Mauricio previo a la entrevista si esto lo iba a inhibir. Y la respuesta de él fue contundente, en absoluto. Es más, no solo dijo que no se va a inhibir, porque cómo no va a estar cómo no va a estar conociendo la realidad hospitalaria en primera persona, sino que además atendiendo en su respuesta cuáles son las quejas y demandas también legítimas que están detrás de esta funa, que sin duda hacemos la separación, pero también entendemos, por lo que se ha visto no solo en el caso del San José, sino que en otros hospitales, que hay ciertas demandas que, por cierto, están arrastradas con el tiempo. Y entramos ahí directamente, chiquillos, en el tema de la hibernación, porque allí les doy la palabra. Ayer generó... O sea, psicosis colectiva, Andrés Vial. ¿Cuánta gente te escribió por interno a usted? Oye, ¿es verdad? A mí me escribió hasta una doctora que conoce de todo esto y me dijo, Mirna, ¿es verdad que ahora nos invernamos todos? Te escribió una doctora y te dijiste aquí me entrego. No, me entrego. O sea, si ya Oye, circuló con detalle y circuló una versión por lo menos que vi yo que hablaba de que en 5 días más, porque como iba a ser más duro, iba a haber más plazo para abastecerse. Ya he visto que tengo una amiga que tiene el amigo en el Ministerio del Interior que tiene muy buen dato y al final todos te llegaban como comentarios parecidos. Y en el fondo es una... ¿Qué significa hibernación? Para que la gente tenga claro un poquito... Porque hay mucho de semántica. A ver qué nombre se le pone. A ver, ¿cómo lo veo yo? Por ejemplo, que el toque de queda se extienda. Por ejemplo, que el transporte público se limite. Por ejemplo, que los permisos se limiten. Por ejemplo, que el delivery también quede circunscrito a un horario y a ciertos... Que haya menos servicios esenciales. Exactamente. Que el movimiento se congele. O sea, que la cuarentena, como ha dicho tantas veces Mauricio Hoffman, sea de verdad. O sea, un punto nomás para darte la palabra, Andrea y Mauricio, es que la doctora ahora, para hacer, digamos, justicia en su en un WhatsApp que me mandaba, me decía, Mirna, ¿sabes lo que me preocupa? Me preocupa que esto genera psicosis colectiva. ¿Y qué es lo que genera la psicosis colectiva? Aglomeración. ¿Y qué es lo que tenemos que evitar? Es la aglomeración. Porque la gente empieza a ir en masa a los supermercados porque ahora no vamos a poder comprar, porque ahora no nos van a dejar salir, ¿sí o no? Son aplicaciones justamente de reparto a domicilio, la aplicación de las más conocidas, que es Corner Shop, que
que ayer, cuando se empezó a filtrar, a difundir esta información, sencillamente colapsó la aplicación. Y ya el servicio, si se lo entregaban al otro día, te lo iban a entregar en 3 días más. Es el reflejo un poco de esta psicosis que ante la mínima información... Sí, pues. Andrea. Aquí hay algo muy interesante. Nosotros hablamos en la mañana con Diego Pardo, que es de Espacio Público, el director ejecutivo, que ellos son los que utilizan el término hibernación. Lo instalaron. Ellos lo propusieron. Ellos propusieron este concepto y él explica, que igual es notable lo que explica, está en el nivel del fracaso, y aquí volviendo al exministro, de la estrategia, que qué es lo que les pasó a ellos, que cuarentena se quedó vacío como sentido, no tiene sentido, perdió toda la fuerza. Entonces ellos internamente empezaron a buscar un término que pudiese colaborar en términos de generar una épica o una idea ajustada a lo que es cuarentena, pero como ya está vaciada, como no existe, no es ni un término técnico, no es un término epidemiológico. Ningún país ha usado esto, salvo en sentido figurado en la prensa. Exactamente. Ellos lo que dijeron es cómo podemos llenar una palabra de sentido de nuevo cuando una política pública totalmente fracasada lo vació. Y ellos ponen este término. Entonces, súper interesante, y además ahí vemos lo colectivo, porque uno ve ahí, no tengo idea si salió de esa idea o no, pero ahí hay un escritor, por ejemplo, en Espacio Público. Hay también, que es Pablo Simonetti. Hay gente que viene de los números. Cuando uno ve ese centro de estudio, y que es también lo que Diego Pardo apunta, él dice que uno de los fracasos que tiene que ver justamente con esto, que es la falta de escuchar voces distintas, otras materias que no vengan desde tu mismo lugar. Qué buen punto, Andrea. Sí, sabes tú que es tan gravitante, tan relevante lo que estás diciendo, porque de alguna manera hay tal vacío en referentes creíbles y confiables en el país, que surge de pronto Espacio Público, que no tiene especialidad en epidemiología. No, pues. Espacio Público es un ente, un centro de estudios de materias más bien políticas, de libertades, económicas, claro, sociales. Sí. Su acento en políticas públicas va por ahí, y los mismos nombres que tú mencionas dan cuenta de eso. O sea, entre los interlocutores, ayer en el Zoom que hubo con el ministro París, no había ningún médico fuera del doctor París. Entonces, hay quienes han hecho también ese hincapié, y me parece válido. A ver, ojo, esto lo hace un grupo más bien ingenieril en este caso, con cálculos que tienen que ver con tendencias, con curvas, y han hecho proyecciones, en fin, y ellos conocen de políticas públicas en otros ámbitos, como los sociales, los económicos. Entonces han hecho algunos links ahí para generar una suerte de análisis, de diagnóstico, incluso conclusivo, con contenido de fondo y con propuestas. Pero no es un ente epidemiológico, porque yo no sé si el Consejo Asesor o la SOCHIMI o la Sociedad de Infectología o de Epidemiología están proponiendo algo que uno pueda hacer homólogo a la hibernación, digamos, de la que habla Espacio Público. Y sabes que es muy rico, perdón Andrea, lo que tú pones en la discusión de la riqueza de miradas al interior de Espacio Público. Esto no es santificar Espacio Público, porque hay una persona, por ejemplo, que viene del mundo de la literatura, te habla un poco de la utilización de los conceptos, lo importante que es al momento del mensaje, lo comunicacional en el gobierno, que ha sido una pata floja. Y aquí lo quiero llevar un poco a la información que traía también hoy día La Tercera, en cuanto al efecto del segundo piso, el segundo piso de La Moneda, encabezado por Cristian Larroulé, entre comillas, cómo le fueron ocupando el espacio a Jaime Mañalich en cuanto a la toma de decisiones. Y ahí en el segundo piso, quienes veían el tema de salud, era un abogado y 2 ingenieros comerciales. Un poco para situar un poco en el mismo punto que pone la Andrea, el tema de enriquecer la mirada mucho más allá. ¿Quién se iba a pensar que, por ejemplo, un literato, un escritor como Pablo Simonetti puede poner un punto tan importante como es el vacío en la comunicación? Ahora, pero que da la casualidad que es ingeniero también. Sí, bueno, eso no lo sabía, pero... Ahora, solamente para cerrar, ¿qué es lo que dicen ellos? Ellos, la verdad que el informe de Espacio Público habla de muchos puntos, no solamente de la hibernación, pero sí porque también ponen el tema de los recursos, de campañas públicas,
públicas, donde hagan un sentido colectivo, nos colaboren a eso, pero él habla de hibernación, cuando quiere hablar de eso, quiere hablar literalmente de disminuir la movilidad. Ese es el tema, y el tema es en porcentaje. Si nosotros tenemos una movilidad de 80% en un barrio alto, perdón, un 60%, o sea, ha disminuido en un 60%, tiene que disminuir a un 80%. Si en barrios como en la zona poniente de Santiago está disminuyendo apenas un 20%, tiene que disminuir a un 60%. Hablan de eso. Eso es lo que ellos dicen, que hay que efectivamente, la movilidad tiene que disminuir en la región metropolitana. Ese es uno de sus puntos. Chiquillos, nos tenemos que ir al corte comercial.